El aire matutino en Lexington, Virginia, era frío y quieto cuando la jueza Imani Rodés llegó al Tribunal Federal. El sol apenas comenzaba a iluminar los escalones de mármol del edificio, proyectando sombras alargadas sobre la plaza desierta. Imani, una mujer negra de estatura media, cabello plateado en rizos ajustados y rostro sereno, salió de su Toyota Avalon plateado con movimientos calculados. Vestía un abrigo azul marino impecable y sostenía un maletín de cuero fino en una mano. Al acercarse a la entrada principal, notó el silencio inusual. Solo se escuchaba el zumbido lejano de la ciudad despertando y el eco de sus propios pasos sobre el pavimento. No llevaba su toga, nunca lo hacía al entrar al edificio. Era una decisión consciente, quería caminar por esas puertas como una ciudadana más, no como una figura de autoridad. El puesto de seguridad estaba atendido por 3 oficiales, una joven que revisaba identificaciones sin levantar la vista, un hombre alto que ajustaba su cinturón con indiferencia, y el oficial Colton Briggs. Briggs era un hombre de unos 45 años, complexión robusta, con el rostro marcado por años de mal humor y una mirada que escudriñaba a todos como si fueran culpables de algo. Llevaba 18 años trabajando en ese tribunal, y se movía con la arrogancia de alguien que nunca había sido cuestionado. Cuando Imani se acercó al detector de metales, Briggs la observó de arriba abajo. Algo en ella, su postura erguida, su ropa impecable, la calma con la que sostenía su mirada, lo irritó. Señora, dijo, alargando la palabra con desdén, va a tener que salir de la fila. Imani pausó su paso, estudiándolo. ¿Hay algún problema, oficial? Briggs no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró su cabello, sus manos, su maletín, como si buscara algo que justificara su hostilidad. No veo tu identificación a la vista, gruñó. ¿Crees que puedes entrar aquí vestida como una abogada fancy? Así no funciona esto, cariño. Sin alterarse, Imani sacó su credencial judicial y se la mostró. La insignia federal brilló bajo la luz fluorescente. Briggs ni siquiera la miró. Con un movimiento rápido, le arrebató la identificación de las manos y la guardó en su bolsillo. Ahora sí quiero ver tus documentos, pero vamos a hacerlo a mi manera. Antes de que pudiera reaccionar, Briggs la agarró del brazo, no con suficiente fuerza para dejar moretones, pero lo suficiente para que supiera que podría lastimarla si quisiera. Controles aleatorios, dijo, arrastrándola lejos de la fila. Vamos. La llevó por un pasillo estrecho, lejos de las miradas curiosas, hasta una habitación pequeña y sin ventanas. Dentro, había una silla de metal, una mesa con herramientas de revisión y, en un rincón, unas máquinas de afeitar eléctricas. Imani sintió que su pulso se aceleraba, pero su voz no tembló. No consiento esto. No tienen motivos para detenerme. Esto es ilegal. Briggs se apoyó contra la puerta, cruzando los brazos. Estás actuando sospechosamente, dijo, sin molestarse en disimular su sadismo. ¿Crees que enseñar una insigniecita te hace importante? Aquí no. Aquí mando yo. 2 oficiales más entraron. Uno, un hombre calvo con ojos nerviosos. El otro, más joven, se paró detrás de la silla como un guardaespaldas. Quiero sus nombres. Ahora, exigió Imani, pero nadie respondió. En cambio, Briggs encendió las máquinas. El zumbido llenó la habitación como una amenaza. ¿Qué están haciendo? Protocolo estándar, respondió Briggs con un tono burlón. ¿Podrías esconder algo en ese moño de pelos? Cuando intentó retroceder, el oficial detrás de ella la empujó hacia la silla. No gritó. No forcejeó. Pero cuando las cuchillas tocaron su cuero cabelludo y sus rizos comenzaron a caer al suelo en mechones plateados, sus puños se apretaron hasta que los nudillos palidecieron. Los oficiales se reían. Así te ves mejor, masculló uno. Sí, ahora pareces alguien que sabe cuál es su lugar, añadió Briggs, quitándose los pelos del uniforme con desprecio. Cuando terminaron,
Abrió la puerta con un gesto teatral. Los tribunales están por allá, señorita. No vayas a llegar tarde. Inmani se levantó con movimientos lentos, recuperó su identificación de la mesa sin pedir permiso, y salió. Sus pasos resonaron en el pasillo, más pesados que antes. No de vergüenza. De furia. Una furia que no explotaba, sino que hervía en silencio. Porque en menos de 10 minutos, ese mismo hombre que le había rapado la cabeza estaría parado en su corte. Y se daría cuenta de que había cometido el error de su vida. El pasillo que conducía a la sala 3B del Tribunal Federal de Lexington estaba inusualmente silencioso. Los pasos de la jueza Imani Rodés resonaban contra el mármol pulido, cada eco sonando como un redoble de tambor antes de la batalla. Su cuero cabelludo aún hormigueaba por el roce brutal de las máquinas, algunas áreas irritadas donde los rizos habían sido arrancados con saña. Pero no se tocó las zonas afectadas. No se ajustó el cuello de la blusa. Avanzó con la espalda recta, los hombros alineados como un general marchando hacia el campo de guerra. 2 secretarios judiciales que charlaban junto a la puerta se callaron de golpe al verla. Uno abrió la boca como para decir algo, quizás una disculpa, quizás una excusa, pero se lo pensó mejor. El otro apartó la mirada, fingiendo revisar unos documentos. Todos habían visto lo ocurrido esa mañana, como Briggs la había arrastrado lejos, como trozos de su cabello plateado habían quedado esparcidos por el suelo de la sala de revisión. Y ahora, aquí estaba ella, caminando por el mismo corredor como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Se detuvo frente a las puertas de roble de la sala 3B. Dentro, se oía el murmullo de decenas de abogados, periodistas y espectadores que aguardaban el inicio de una audiencia crucial, Commonwealth VS Departamento de Policía de Lexington. Un caso sobre uso excesivo de la fuerza que había atraído atención nacional. Imani respiró hondo, una inhalación profunda que llenó sus pulmones de determinación y empujó las puertas. El silencio cayó como un hacha. Las conversaciones murieron a medias. Los papeles dejaron de susurrar. Hasta el aire pareció quedarse quieto. Porque la mujer que entraba no era una abogada más. No era una testigo. No era la víctima humillada que muchos habían visto arrastrada por seguridad esa mañana. Era la honorable jueza Imani Rodés, dueña y señora de aquel tribunal. Y llevaba en los hombros no solo su toga negra, sino el peso de una ira tan fría como el acero. El momento del reconocimiento. Briggs estaba apostado junto a la puerta trasera, como siempre hacía durante las audiencias importantes. Su expresión de aburrimiento habitual se transformó en puro terror cuando sus ojos se encontraron con los de Imani. La jueza no hizo ningún gesto dramático. No alzó la voz. Simplemente caminó por el pasillo central mientras 200 personas contenían la respiración, su figura menuda pero imparable avanzando hacia el estrado. Algunos presentes entrecerraron los ojos, como si no creyeran lo que veían. ¿Era esa la misma mujer a la que le habían rapado la cabeza? Cuando llegó frente a su asiento, Imani extendió las manos hacia la toga que colgaba del respaldo, la misma que había dejado allí la noche anterior, y se la colocó con un movimiento fluido. La tela negra cayó sobre sus hombros como una segunda piel. Fue entonces cuando giró lentamente hacia donde Briggs seguía paralizado. Sus miradas se encontraron a través de la sala. Él tenía la boca semiabierta, las manos temblorosas junto a la pistola que ya no le daba poder sobre ella. Ella no sonrió. No frunció el ceño. Solo asintió una vez, como registrando su presencia para más tarde. El juicio comienza. Procederemos con los testimonios preliminares del caso 487L, anunció Imani, su voz clara cortando la tensión como un bisturí. Cargos, uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos civiles y abuso de autoridad. ¿Están presentes todas las partes? Un coro de sí, su señoría temblorosos respondió. Los abogados defensores, los mismos que semanas antes la habían tratado con condescendencia, hojeaban sus notas con nerviosismo.
En la mesa de los acusados, 3 oficiales de policía con uniformes planchados y sonrisas arrogantes habían perdido todo color en el rostro. Pero Inmani no les prestó atención. Sus ojos se posaron en el primer testigo, Joseph Banner, un veterano de guerra de 62 años que llevaba un aparato ortopédico en la muñeca. Cuéntenos lo que ocurrió la noche del 12 de mayo, señor Banner. El hombre describió cómo había sido golpeado por un oficial llamado Darren Bass por obstruir el tráfico mientras protestaba pacíficamente. Cómo le habían roto 2 costillas. Cómo se había orinado de dolor mientras los agentes se reían. Inmani escuchó cada palabra sin pestañear. Pero desde el rincón de la sala, Briggs comenzó a moverse inquieto. Su pie golpeaba el suelo en un tic nervioso. Sus dedos tamborileaban contra el cinturón. Y cuando el segundo testigo, una joven que había grabado un arresto con su teléfono, describió cómo la habían empujado contra un patrullero, una gota de sudor le resbaló por la sien a Briggs. Inmani lo vio todo. Y supo que el miedo que lo consumía no era por la audiencia. Era porque finalmente entendía. Ella no era una víctima. Era el juez, el jurado y el verdugo. El aire en la sala 3B se había vuelto tan espeso que los pulmones de los presentes trabajaban el doble para inhalarlo. Las manecillas del reloj de pared, que normalmente avanzaban con indiferencia burocrática, parecían haberse detenido por respeto al momento histórico que se desarrollaba. La jueza Inmani Rodés permanecía inmóvil en su estrado, una estatua de ébano y determinación, mientras el último de los espectadores abandonaba la sala con pasos apresurados. El silencio que quedó era distinto. No era el silencio vacío de antes, sino uno cargado, eléctrico, como el instante antes de que caiga un rayo. Las manos de Inmani, aquellos instrumentos de justicia que habían firmado cientos de sentencias, descansaban sobre el expediente abierto, los nudillos aún pálidos por la presión ejercida durante toda la mañana. Un observador agudo habría notado cómo su dedo índice izquierdo dibujaba círculos casi imperceptibles sobre el documento, el único signo externo del huracán interno que la consumía. En la parte trasera de la sala, el alguacil Colton Briggs intentaba pasar desapercibido. Su uniforme, esa segunda piel que durante 18 años le había conferido impunidad, ahora le pesaba como una armadura medieval. Las manchas de sudor bajo sus brazos se extendían lentamente, traicionando su nerviosismo. Cuando la voz de Inmani cortó el silencio, Briggs sintió como sus rodillas casi cedieron. Alguacil Briggs. 3 palabras. 3 martillazos contra el ataúd de su carrera. Acérquese al estrado. El crujido de las suelas de sus botas policiales contra el piso de roble resonó como disparos en la sala vacía. Cada paso era una marcha fúnebre, cada latido de su corazón un redoble de tambor anunciando su caída. Cuando finalmente se detuvo frente al estrado, Briggs notó algo que lo paralizó. Inmani no lo miraba con ira. Su expresión era de pura y fría evaluación, como un cirujano observando un tumor antes de extirparlo. En mis 10 años en este tribunal, comenzó Inmani, pasando las páginas de un expediente con dedos deliberadamente lentos, ha habido exactamente 12 quejas documentadas contra usted por conducta inapropiada. Hizo una pausa calculada al milímetro. 12 oportunidades que este sistema fallido desperdició para corregir su comportamiento. Briggs abrió la boca para protestar, pero Inmani levantó un dedo. No era un gesto de súplica, sino una orden silenciosa que paralizó al alguacil más efectivamente que cualquier esposa. Permítame mostrarle lo que el Departamento de Justicia encontró en las últimas 2 horas. Con un movimiento fluido, activó el sistema audiovisual de la sala. Las pantallas se encendieron mostrando un video nítido de la cámara de seguridad donde Briggs arrastraba a Inmani hacia la sala de interrogatorios. Fotografías forenses de su cuero cabelludo irritado, con marcas claras de trauma. Un documento oficial con los nombres de 12 víctimas anteriores, cada una con historias similares. Lo más interesante, continuó Inmani mientras cambiaba a una grabación de audio cristalina, es cómo confesó sus motivos reales.
El audio reproducía la voz de Briggs con claridad escalofriante: estos negros creídos necesitan aprender su lugar. Hoy le toca a la jueza, mañana a quien sea. El sonido de las esposas al cerrarse alrededor de las muñecas de Briggs fue casi musical. Pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Mientras los federales lo escoltaban fuera, Inmani se acercó a la ventana. Afuera, una multitud se congregaba. Periodistas de cadenas nacionales. Activistas con carteles que decían injusticia para Rhodes. Colegas jueces que nunca antes la habían apoyado. Al girarse hacia Yasmín, su secretaria, Inmani pronunció las palabras que cambiarían el sistema judicial para siempre. Prepara el borrador de las reformas Rhodes. Y llama al fiscal general. Tenemos trabajo que hacer. El contraataque acababa de comenzar. El despacho de la jueza Rhodes olía a café recién hecho y papel impreso. Las paredes de roble macizo, que habían sido testigos mudos de innumerables deliberaciones, ahora vibraban con una energía nueva. Inmani se reclinó en su silla judicial, aquel trono de cuero gastado que había sido su refugio durante una década, mientras sus ojos escudriñaban el documento de 37 páginas que descansaba sobre el escritorio. El título rezaba: Reforma Judicial Rhodes, Protocolos contra el Abuso de Autoridad. El teléfono no dejaba de sonar. Desde que Briggs había sido arrestado en plena corte, su vida se había convertido en un torbellino. 15 llamadas perdidas del colegio de abogados. 8 emails de jueces federales pidiendo calma. 3 mensajes de senadores republicanos que súbitamente querían dialogar. Yasmín, su secretaria, asomó la cabeza por la puerta con los ojos como platos. CNN está en el lobby, su señoría. Y el Washington Post acaba de tuitear que usted es la Ruth Bader Ginsburg de la justicia racial, punto. Inmani dejó escapar un suspiro que llevaba años conteniendo. Sus dedos acariciaron involuntariamente su cabello rapado, donde los rizos plateados que tanto amaba habían sido reemplazados por un mapa de cicatrices invisibles. Diles que tendremos una conferencia a las 5 de la tarde. Y Yasmín hizo una pausa dramática. Que preparen espacio para más cámaras. Mientras tanto, en el sótano del edificio, Colton Briggs ocupaba una celda temporal, su uniforme reemplazado por un jumpsuit naranja. El hombre que una semana antes se burlaba de los detenidos ahora olía a miedo y desodorante barato. Cuando la puerta metálica se abrió con un chirrido, Briggs alzó la vista esperando ver a su abogado. En cambio, se encontró con Marcus Hill, un pastor de 62 años que llevaba 30 luchando contra la brutalidad policial. El reverendo llevaba en sus manos un sobre manila grueso. Me pidieron que le entregara esto personalmente, dijo Hill con una calma que helaba la sangre. Dentro había fotos de las otras 12 víctimas de Briggs. Un informe de las quejas perdidas. Una carta escrita a mano por la madre de Jamal Carter, un adolescente al que Briggs había golpeado en 2017. Briggs comenzó a temblar cuando leyó la última línea: ahora usted sabrá lo que es estar del otro lado. 5:03 de la tarde, rueda de prensa histórica. Inmani entró al atrio principal con un vestido azul marino, el mismo tono que su abrigo del día del incidente, y sin peluca judicial. Su cabello rapado brillaba bajo los focos como una declaración de guerra. 100 cámaras parpadearon al unísono cuando tomó el micrófono. Hoy no hablaré como jueza, comenzó, haciendo callar a la multitud. Hablo como ciudadana. Como mujer negra. Como víctima. Lo que siguió fue un discurso que haría historia. Reveló que 87% de las quejas por abuso en tribunales eran archivadas. Anunció que 14 oficiales más estaban bajo investigación. Presentó testimonios en video de otras víctimas que se atrevían a hablar. Pero el momento más poderoso llegó cuando 12 personas entraron al estrado detrás de ella. Eran las víctimas de Briggs, cada una con fotos de sus agresiones. La prensa enmudeció cuando Sandra Carter, la madre de Jamal, colocó su mano sobre el hombro rapado de Inmani.
El silencio, dijo Inmani mientras las cámaras transmitían en vivo a todo el país, es el cómplice más peligroso. Epílogo, 6 meses después. El edificio del Tribunal Federal de Lexington lucía diferente. Cámaras corporales obligatorias para todo el personal. Un nuevo comité de supervisión ciudadana. Fotos de Inmani en cada puesto de seguridad, como recordatorio. En la sala 3B, donde todo comenzó, un joven alguacil negro ajustaba nervioso su uniforme nuevo. Cuando vio a la jueza Rhodes aproximarse, se cuadró instintivamente. «Relájese, oficial», dijo Inmani con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hoy ambos somos servidores públicos». Al tomar su asiento, notó algo en la primera fila, una niña negra de tal vez 10 años, peinándose unos twists elaborados mientras observaba el proceso con atención. Cuando sus miradas se encontraron, la niña sonrió y se tocó el pelo con orgullo. Inmani sintió que algo se quebraba dentro de ella. Por primera vez desde aquel día horrible, sus dedos no buscaron instintivamente sus rizos perdidos. En su lugar, asintió a la pequeña y tomó su mazo. El tribunal está en sesión. El amanecer del 15 de octubre tiñó de dorado los escalones de mármol del Tribunal Federal de Lexington. Una brisa fresca jugueteaba con las hojas otoñales mientras una fila inusualmente larga comenzaba a formarse desde antes del alba. No eran abogados ni periodistas los primeros en llegar, sino madres. Mujeres de todas las edades y complexiones, algunas cargando fotos de hijos perdidos, otras con camisetas que proclamaban justicia para Jamal o nunca más. Entre ellas, Sandra Carter sostenía con manos temblorosas una pequeña caja de madera tallada que contenía las cenizas de su hijo. Dentro del edificio, en la sala 3B. Los preparativos para el juicio más importante de la década tomaban un cariz casi ceremonial. Los alguaciles, todos nuevos, todos seleccionados personalmente por el Comité de Supervisión Ciudadana, colocaban con cuidado adicional un ramo de flores frescas en el estrado de la jueza, girasoles, sus favoritas. Sistemas de grabación redundantes, 6 cámaras de ángulos distintos. Asientos especiales para las víctimas identificadas, con cojines ortopédicos para los ancianos. El aire olía a limón recién exprimido y cera para muebles, mezclado con el tenue aroma del café que Yasmín, ahora secretaria judicial principal, servía personalmente a los familiares de las víctimas. 8:47 de la mañana, la entrada de Inmani. Cuando las puertas principales se abrieron para dar paso a la jueza Rhodes, el murmullo anticipatorio se transformó en un silencio reverencial. Inmani avanzaba con paso firme pero mesurado, vestida no con su habitual traje judicial, sino con una túnica africana de algodón blanco y dorado, tejida especialmente por artesanas de Ghana. Un collar de cuentas que representaba los 12 meses desde el incidente. Sus zapatos bajos favoritos, los mismos que llevaba el día que Briggs la humilló. Pero lo más impactante era su cabello, un afro plateado de 3 pulgadas que brillaba como una aureola bajo las luces, cada rizo una declaración de resistencia. Al pasar frente al puesto de seguridad donde todo comenzó, hizo una pausa casi imperceptible y tocó brevemente el letrero recién instalado: todos los ciudadanos serán tratados con dignidad. Por orden judicial. 9:15 de la mañana, la sala estalla. El fiscal general en persona, un hombre que había evitado el caso durante meses, se levantó para hacer la declaración inicial. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un estruendo sacudió la sala. No era una explosión, sino el sonido de 47 sillas moviéndose al unísono cuando cada víctima presente, y sus familias, se pusieron de pie en perfecta sincronización. Marcus Johnson, el excompañero de Briggs que había roto el código de silencio policial, avanzó hacia el estrado cargando una maleta antigua que parecía pesar más que él. Cuando la abrió, reveló el libro negro de Briggs, un registro meticuloso de cada humillación infligida, con pelos de víctimas pegados como trofeos. 17 placas policiales entregadas voluntariamente por oficiales arrepentidos. Una peluca judicial que alguien había teñido de plateado para imitar el cabello original de Inmani.
El silencio que siguió fue tan denso que el tic-tac del reloj de pared resonó como martillazos. 12:30 del mediodía, el testimonio que lo cambió todo. La anciana Martha Williams, de 82 años, necesitó ayuda para llegar al estrado. Su andador chirriaba contra el piso de madera mientras avanzaba centímetro a centímetro. Cuando finalmente tomó asiento, sacó de su bolso un pañuelo amarillento que desenvolvió con dedos artríticos para revelar un mechón de cabello canoso, el suyo, rapado en 1998. Una foto de su nieto, muerto en custodia policial. Una carta del alcalde de entonces, pidiéndole que no hiciera escándalo. Su testimonio duró apenas 7 minutos, pero cuando terminó, algo extraordinario ocurrió. Todos los oficiales presentes se quitaron simultáneamente sus gafas oscuras, ese símbolo universal de distancia policial, y las colocaron sobre la baranda del jurado. 3:17 de la tarde, el momento culminante. Inmani no leyó el veredicto desde su estrado. Descendió los escalones con movimientos fluidos y se situó exactamente en el punto donde Briggs la había agarrado un año antes. Desde allí, con las víctimas formando un semicírculo a su alrededor, pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia legal. Hoy no emito un fallo. Hoy decreto una restitución. El paquete de reformas incluía el protocolo Rhodes, evaluaciones psicológicas trimestrales para todo el personal judicial. El fondo Jamal, 5 millones de pesos para becas universitarias de hijos de víctimas. El Rincón de las Voces, un espacio físico permanente en cada tribunal para quejas anónimas. La audiencia mensual, donde los jueces escucharían testimonios sin filtros burocráticos. Pero la imagen que daría la vuelta al mundo llegó al final, cuando Inmani se quitó su túnica judicial para revelar una camiseta negra sencilla con letras plateadas que decían «Soy porque somos, el principio Ubuntu», e invitó a todos los presentes a formar un círculo humano alrededor del edificio. Epílogo, 5 años después. La pequeña Taylor Adams, ahora una adolescente de 15 años, guiaba a un grupo de estudiantes de Derecho a través del pasillo de la conciencia, el antiguo cuarto de interrogatorios transformado en museo interactivo. Al detenerse frente a una vitrina que contenía las máquinas de afeitar, ahora dobladas como arte. La toga original de Inmani. Un espejo interactivo que mostraba cómo te verías con diferentes estilos de cabello. Taylor recitaba la lección más importante. La justicia no es un veredicto. Es el cuidado constante que damos a las heridas del pasado. Afuera, bajo el roble centenario donde los reporteros solían congregarse, una placa de bronce capturaba la esencia del cambio. Aquí, el 15 de octubre de 2023, una mujer negra rapada por el odio decidió que su dolor sería el último. Que cada rizo cortado crecería como raíz de cambio. Que el silencio ya no sería cómplice, sino testigo de nuestra evolución. Y en los bancos del parque, sentada junto a Sandra Carter, ahora directora del Centro Jamal para Reforma Judicial, Inmani Rhodes seguía escuchando. Porque entendió que el verdadero legajo no estaba en los libros de leyes, sino en esos espacios entre palabras, donde el dolor se transforma en propósito, y la justicia en amor hecho acción.